25, Mateo 25, 15, del 15 al 30. Vamos a ver hoy sobre aumentar el potencial, ¿sí? Una predicación que decidí llamarla Aumenta tu potencial, ¿sí? Es la parábola de los talentos, ¿sí? Y algo que Jesús nos deja, ¿sí? Es una clara enseñanza de quiénes somos nosotros. El problema muchas veces es que no sabemos quiénes somos y de lo que cada uno de nosotros somos capaces de hacer con el poder de Dios que se derrama sobre nuestras vidas. Amén. Dios nos dio algo a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero muchas veces no sabemos cómo desarrollarlo, muchas veces no sabemos cómo poder llevarlo más allá. Amén. Pero una de las cosas que vamos a poder ver hoy es que Dios nos envía a desarrollarlo, porque se podría decir que es un mandamiento de Él, que nosotros desarrollemos los dones que Dios nos da. Amén. Así que vamos a leer Mateo 25, del 15 al 30. Amén. Buenas noches. Y dice así: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pedimos para que tú, Señor, nos muestres y nos enseñes a desarrollarnos a cada uno de nosotros. Que tú, Padre, te pido para que tú estés multiplicando, Señor, nuestros dones, nuestros talentos, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y que tú nos muestres, Señor, cuál es el camino, Señor, cuál es la verdad, Padre. Y muéstranos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como primer punto, sí, te quiero hablar sobre el potencial. Y el potencial es algo interno que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Como seres humanos tenemos consciente o inconscientemente un potencial por explotar, ¿sí? Ahora, hay personas que lo desarrollan y hay otras personas que no lo hacen, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nosotros somos de las personas que explotan ese potencial, ¿amén? Tenemos que desarrollar el don que Dios puso en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Romanos 11:29 dice: irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Amén. 2 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios derramó dones sobre cada uno de sus hijos y sobre cada uno de nosotros.
una de las cosas que tenemos que saber es que estos dones nosotros los vamos a desarrollar si nosotros emprendemos un desarrollo sobre cada don, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito sobre lo que es el don, ¿amén? Tenemos dones para desarrollar cada uno de nosotros. La palabra don quiere decir, según la Real Academia Española, gracia especial o habilidad para hacer algo, ¿amén? Ahora, la gran pregunta es, ¿en qué sos bueno o en qué sos buena? Cada uno de nosotros en algo somos buenos, ¿sí? Ahora, si vos me venís y me decís, pastor, yo soy bueno en dormir, ¿no? Y bueno, ya vamos a tener un problema, ¿sí? Porque tengo el don del sueño, el don de dormir, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos dice que otra cosa es de dormir mucho, ¿sí? Pero podés tener un don, ¿sí? Sobre, tal vez, te gustan los números, sos bueno con las matemáticas. Algunas personas pueden ser buenas con el trabajo forzado, ¿sí? Tienen un don, ¿sí? Otras personas pueden tener un don para hablar, ¿sí? Tienen el don y la capacidad para poder hablar con diferentes personas de diferentes temas, ¿sí? Y tienen un don para hacer eso. Hay otras personas que tienen el don para emprender, personas que emprenden algo y les va bien, ¿amén? Otras personas tienen el don para poder escuchar, ¿sí? Escuchan y tal vez reciben e incluso hasta pueden llegar a dar algún consejo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios les habla también, amén. Otras personas tienen un don en lo musical, ¿sí? Personas que vos les das un instrumento y parece que tocaron toda su vida. Yo recuerdo un niño que tenía 9 años, ¿sí? 9 años, y yo estaba haciendo un curso de batería hace algunos años atrás, porque no había baterista en mi iglesia, entonces yo me fui a un lugar donde hacían cursos de batería, y este niño, creo que al mes, a los 2 meses, era increíble cómo él sobrepasaba a todos los que estábamos estudiando ahí, ¿sí? Tenía tan solo 9 o 12 años, una cosa así, era impresionante. Pero una de las cosas que el profesor nos decía es que el que es más predeterminado en estudiar y en esforzarse supera a los que tienen el don, ¿sí? Porque muchas veces la persona que tiene el don dice, bueno, este es mi don, esta es mi capacidad que yo tengo, y se quedan ahí, amén. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque Dios quiere que desarrollemos nuestros dones mucho más allá, amén. ¿En qué sos bueno? ¿O en qué sentís agrado y satisfacción en hacer? Amén. Tenés facilidad para desarrollar tu don, ¿sí? Un ingeniero emprende una carrera, un estudio, ¿sí? Donde él empieza a ver libros que personas durante el transcurso incluso de su vida pudieron hacer solamente de un solo tema, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que un ingeniero el día de hoy, abriendo un libro simplemente, puede ver toda la vida del desarrollo de la vida de una sola persona. Pero él no solamente ve una sola persona. Al leer más libros, tiene más información de varias vidas y de varias experiencias vividas de varias personas. Te doy un ejemplo. Pascal, Galileo Galilei, Da Vinci, Arquímedes y Newton fueron personas, físicos o en otras áreas, donde si vos empezás a leer lo que ellos estudiaban, ¿sí? Vas a poder ver el desarrollo que tuvieron en toda su vida y lo vas a poder aprender en un tiempo muy corto a comparación de lo que a ellos les costó, ¿sí? Aprender de lo que ellos saben, de lo que ellos pudieron plasmar en papel, ¿sí? Son personas que fueron innovadoras, que no tenían todo el material que hoy nosotros podemos tener, pero si ellos los hubiesen tenido, toda esta información, ellos hubieran seguido revolucionando el mundo, amén. Ellos tardaron años en descubrir lo que hoy nosotros podemos aprender, tal vez en algunos meses, estudiando sus vidas o estudiando lo que ellos hicieron, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar las cosas que a nosotros nos agradan, ¿sí? Algo que no sé si sabías, en la antigüedad, ¿sí? Uno de los primeros motores a combustión, se podía decir combustión externa, eran las máquinas a vapor, ¿sí? No sé si alguna vez viste alguna película, no creo que tengas tanta edad de recordar los trenes a vapor, pero los trenes a vapor eran una combustión externa donde movían los cilindros, hacían que muevan las ruedas, etcétera, etcétera.
Pero algo que se pudo hacer, algo que se pudo modificar fue hacer la combustión interna, ¿sí? Esto lo logró un ingeniero alemán llamado Otto, que logró hacer la combustión externa en interna. Increíblemente, esa combustión interna hasta el día de hoy la siguen usando cada uno de los automóviles a combustible que vos ves ahí en la calle, ¿sí? Lo que yo te quiero decir es que él tenía 44 años de edad cuando logró tener el primer motor a combustión interna, ¿sí? Este hombre se llamaba Nikolaus Augusto Otto, pero él estuvo toda su vida desarrollando este motor. Y hoy en día, si cada uno de nosotros nos ponemos a ver y queremos desarrollar lo que él logró en 44 años, nosotros lo podemos hacer en 1 o 2 años, ¿sí? Podemos achicar todo ese tiempo y desarrollarnos nosotros mucho más si nosotros nos ponemos a leer, si nosotros nos ponemos a estudiar, si nosotros nos ponemos a trabajar sobre la vida de aquellas personas, ¿sí? Ahora, la clave está en sobrellevar cada uno de nuestros desafíos, ¿sí? Y no en reprochar los desafíos, porque muchas veces nosotros como seres humanos no queremos desafíos, no queremos esforzarnos, no queremos desarrollarnos. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse quieto y no hacer nada. Ahora, una de las cosas que tenemos cada uno de nosotros es preguntarnos cuando no sale, ¿qué vamos a hacer? Cuando me sale mal, cuando tengo problemas, ¿sí? Cuando no salen las cosas es cuando nosotros tenemos que esforzarnos más, ¿sí? Los siervos que recibieron 5 y 2 talentos, se expusieron al riesgo de perderlo todo, amén. Da un paso de fe, usa tus dones y arriésgate al fracaso, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que con lo que Dios puso en nuestras vidas, vamos a tener que exponerlo y vamos a tener que exponernos al fracaso también, porque nos vamos a poder equivocar, porque vamos a cometer errores. Te digo otra frase, se dice que el mayor error que puedas cometer en esta vida es estar continuamente temiendo cometer un error. Te lo vuelvo a repetir, el mayor error que podés cometer en esta vida es estar continuamente temiendo cometer un error. Amén. Si vos estás pensando constantemente en que te vas a equivocar y no haces nada, no vas a hacer nada. Amén. Y este es el hombre que no hizo nada con el talento. Henry Ford dijo, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento y no a su favor. Amén. Una de las cosas que vamos a necesitar cada uno de nosotros para poder desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, es rodearnos de personas positivas y que apoyen cada uno de tus talentos, cada uno de tus dones, porque Dios quiere que vos los desarrolles. Amén. Jamás te quedes con la gente que no quiere que vos lo desarrolles. Tenés que empezar a expandirte, ¿sí? Tenés que empezar a arriesgarte, tenés que empezar a mostrar lo que Dios puso en tu vida, ¿sí? A nosotros los padres, como padres, tenemos que ver qué clase de dones tienen nuestros hijos, ¿sí? Yo me acuerdo de uno de los niños que iba a los servicios de jóvenes allá en Catán. Tenía un tremendo don en la computación este chico, ¿sí? Pero vos lo escuchabas hablar, creo que tenía como 12, 13 años, y se sabía absolutamente todo. Yo me quedaba impactado con todo lo que sabía este joven. Y yo fui y le dije al padre, mirá, tenés que ayudarlo a que él desarrolle este tremendo don que él tiene. Él llega a desarrollar este don, chao, es un crack, es un hacker este pibe. Pero una de las cosas que muchas veces no vemos es que como padres no apoyamos el don de nuestros hijos, ¿sí? Una de las cosas que te digo como padre, ¿sí? Nunca compares a tus hijos con nadie. ¿Por qué? Porque Dios no nos compara con nadie, ¿sí? Dios nos creó a cada uno de nosotros único y así es como nos ama, amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar así, de esa misma manera, a nuestros hijos, ¿sí? Y tenemos que valorarlos y ayudarlos a que ellos se desarrollen en el don que Dios derramó sobre cada uno de ellos, amén. Ahora, la frustración de no saber
qué hubiese pasado si lo hubieses intentado. Es una condena mental que va a marcar toda tu vida. Por eso tenés que empezar a arriesgarte para saber qué es lo que va a pasar cuando empieces a desarrollar tu don. Amén. Ahora, uno de ellos escondió el talento, ¿sí? ¿Y esto qué te quiere decir? Que este hombre estaba atado a una vida de miedo, ¿sí? Estaba atado a una vida de temor, de no saber qué iba a pasar, de inseguridad, ¿sí? Y la realidad es que muchos cristianos tenemos miedo de todo, ¿sí? Mateo 25:25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, ¿no? Le hizo muy fácil el muchacho. Dijo, bueno, yo sé que vos sos medio bravo, así que entonces prefiero que me retes y tomar lo tuyo y no te debo nada, pero tampoco no lo multipliqué, ¿no? Pero una de las cosas que nos muestra Jesús es que no solamente le sacó lo poco que tenía, sino que encima dice que lo mandó afuera y al lloro y al crujir de dientes, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harían una cosa así? Es porque él no estaba desarrollando lo que Dios le estaba dando, amén. Y cada uno de nosotros, Dios nos da algo a cada uno de nosotros. No importa lo que sea, cada uno de nosotros sabemos lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios nos dio. Pero el punto es que tenemos que aprender a desarrollarlo, ¿sí? Y más si nosotros vemos algo, un don en nuestros hijos, tenemos que explotar cada uno de sus dones, ¿sí? No explotarlo a ellos, ¿no? Porque si no vamos a parecer esclavistas, pero sí tenemos que aprender a que ellos exploten eso para que ellos se desarrollen y que puedan crecer financieramente, sabiamente, amén, que puedan tener ese don bajo control. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, amén. Nosotros tenemos que tener esa confianza de ser cristianos y de decir, Dios venció al mundo, así que todo lo del mundo no me afecta, amén. Todo lo que me quieran venir a decir o hacer no me va a afectar. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tenemos que entender que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu nos tiene que dar una confianza para poder desarrollar lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Amén. Tenés que creer que Dios te va a dar la fortaleza para salir a enfrentar al mundo. Tenés que creer que Dios quiere que vos desarrolles lo que Dios puso en tu corazón. Y Dios sabe que ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios va a empezar a bendecir cada una de tus decisiones. Amén. Todos tenemos inseguridades, ¿sí? Todos podemos dudar, todos podemos caer en el ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si yo voy y después, ¿no? ¿Y si me pasa algo? De hecho, todos podemos tener miedo a algo nuevo. No estamos acostumbrados, ¿sí?, a poder salir solos adelante, pero no estamos solos, amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y tenemos que creer eso en nuestro corazón para poder empezar a esforzarnos y poder empezar a luchar para poder lograr tener victoria en nuestras vidas, amén. Dios quiere que nos aferremos a Él. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, amén. Si nosotros creemos que ese don que Dios puso en nuestro corazón, que puso en nuestra vida, que puso en nuestras manos, en nuestra mente, y eso es para desarrollarlo, tenemos que creer que Él nos va a dar favor para desarrollarlo, amén. Muchas veces nuestra carnalidad nos trae miedo, nos trae duda, nos trae inseguridad, nos quita la fe, ¿sí? Pero Dios nos está diciendo, andá y desarrollá lo que tenés. Amén. No permitas quedarte, tenés que desarrollarlo. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas, ¿sí? Ahora, el lloro y el crujir de dientes de este muchacho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hizo absolutamente nada con ese don que Dios le dio, ¿sí? Mateo 25:30. Dice, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí?
¿Qué pasa cuando las personas no se desarrollan? ¿Qué pasa cuando un cristiano simplemente esconde lo que tiene? ¿Sí? Esconde, ¿por qué? Porque no quiere ser expuesto, porque se siente que no, yo esto no lo puedo expandir, ¿sí? Cualquier excusa puede poner en la vida, pero ¿qué pasa? Termina siendo inútil porque nunca se termina de desarrollar para poder ayudar a otras personas. Amén. Dios nos envía a hacer algo en la tierra. No podemos estar quietos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas donde nos podemos caminar, podemos hablar, podemos movernos, tenemos la capacidad y el don de poder andar por la vida, pero cada uno de nosotros podemos hacer algo para Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos miedo, cuando tenemos inseguridad? Nos quedamos en cama mirando la tele y no hacemos absolutamente nada. La palabra de Dios dice que si nosotros no estamos haciendo nada, vamos a estar en un problema. Amén. Vamos a estar en un problema porque Dios no nos envió a hacer nada, nos envió a poder multiplicarnos, ¿sí? Necesitamos enseñarle a otros lo que nosotros mismos sabemos y eso mismo que sabemos, empezar a desarrollarlo cada día más, ¿sí? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? Amén. Cada uno de nosotros podemos ir y darle una palabra de aliento a aquellas personas que, aunque te parezca increíble, están peor que nosotros. Amén. Hay mucha necesidad hoy en día en el mundo por culpa del pecado, ¿sí? Está destruyendo familias, está destruyendo hijos, está destruyendo vidas completas y enteras. Amén. ¿Cuántas personas que caen en adicciones? ¿Cuántas personas que caen en frustraciones? ¿Cuántas personas que caen en la soledad, ¿sí? En la miseria de corazón, porque no saben cómo salir? Amén. Pero Dios les quiere extender la mano y muchas veces la mano de Dios viene a través de cada uno de nosotros. Amén. Tenés que empezar a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Los dones se comparten, ¿sí? Así como el Evangelio de Cristo Jesús. Y para poder compartirlo tenés que desarrollarlo, ¿sí? Una de las cosas que creo que cada uno de nosotros sabemos es que a Dios no le agrada el egoísmo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el egoísmo es un pecado horrible, ¿sí? Lo mismo que el orgullo. Las personas que son egoístas y son orgullosas, ¿sí? Dicen, todo para mí, yo tengo la razón y nadie me puede venir a decir nada, ¿no? Eso básicamente es egoísmo y orgullo. Yo tengo todo y nadie me tiene que venir a decir nada, ¿sí? Ahora, hay otra clase de orgullo, ¿sí? No otra clase, sino es un orgullo, por así decirlo, un orgullo camuflado, donde dicen, tengo vergüenza, ¿sí? Y esto lo sumamos al miedo. ¿Por qué? Tengo vergüenza de desarrollar lo que yo tengo vergüenza de enseñarles a otros, ¿sí? O tengo vergüenza de lo que se me dio poder mostrarle a otros y que otros se burlen de mí, ¿sí? Entonces eso es un orgullo. ¿Por qué? Porque vos estás pensando en vos, ¿sí? No estás pensando en lo que Dios te dio para que vos entregues a otras personas. Amén. Entonces ahí hay un problema, amén, porque no estás dejando que Dios sea Dios en tu vida. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que tenés que empezar a machucar todo ese orgullo, que no te importa lo que digan las demás personas, ¿sí? Vos tenés que valorar lo que Dios puso en tu vida. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Dios quiere que aumentes cada uno de tus talentos. Y aumentar, ¿cuántos saben que aumentar es poder crecer? ¿Sí? Cuando vos aumentás, vas a ser más capaz. Aumentar muchas veces es reproducir quién sos vos, ¿sí? Multiplicar es decir y mostrar todo el amor que vos tenés de Dios a otros. Amén. ¿Podés mostrarle el amor de Dios a otras personas? Si vos aumentás, te beneficiás. Amén. Un beneficio es poder tener más capacidad, ¿sí? Más talento. Cuando vos empezás a desarrollarte, te vas a dar cuenta vos mismo que vas a saber más, vas a entender sobre más cosas, vas a poder desarrollarte de una mejor manera intelectualmente, ¿sí? Y vas a poder tomar decisiones mejores y más correctas, ¿sí?
Y cuando vos empezás a enseñarles a otros, fortaleces todo lo que vos aprendiste, ¿sí? Y Dios empieza a desarrollar más talentos en tu vida, ¿sí? Esto es algo espiritual, algo que nosotros no vamos a ver, pero Dios empieza a multiplicar todos nuestros talentos cuando nosotros empezamos a adquirir conocimientos y empezamos asimismo a darlos. Amén. Hechos 20:35 dicen: todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. No está diciendo que está mal recibir, ¿sí? En ningún momento dice que está mal recibir, porque nosotros necesitamos recibir conocimiento, necesitamos recibir talentos de Dios, amén. Pero más bienaventurado, dice la palabra de Dios, es poder dar, ¿sí? Es poder ayudar a aquellas personas que tal vez son inconscientes en muchas áreas y vos los podés ayudar, amén. Ahora, la multiplicación es una bendición en la vida de cada uno de nosotros, amén. Sea cual fuese el talento que Dios derramó en tu vida, necesitas multiplicarlo, ¿sí? Necesitas multiplicar. Tal vez el don tuyo sea orar. Bueno, vas a tener que orar un poco más para poder desarrollarlo aún más, ¿sí? Porque es algo que te agrada, pero tal vez Dios quiere que lo hagas un poquito más, ¿sí? Tal vez el tener fe, tal vez el asistir al servicio, tal vez el leer su palabra, ¿sí? Podés incluso tener el don de impulsar a otros, ¿sí? Tenés el don de tener nuevas ideas revolucionarias, ¿sí? El don de profecía, el don de palabra de ciencia. Hay muchos dones que Dios va a venir y te va a mostrar en tu vida. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Todo lo que vos tengas es para que vos puedas compartirlo a otro y poder bendecir a otras personas. Amén. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando vos empezás a flaquear con el tema de la oración, con el tema de la lectura, con el tema de cualquier área en tu vida, no solamente te vas a estancar. Esto lo podés comprobar con un instrumento. Si vos aprendés a tocar un instrumento, sea cual fuese que sea, va a llegar un punto que no solamente te vas a estancar, sino que te vas a empezar a olvidar lo que habías aprendido. Amén. Entonces, Proverbios 24:10: si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Amén. Pero Proverbios 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amén. Si nosotros empezamos a ser flojos, sí, bíblicamente va a empezar a descender nuestro entendimiento. Pero si nosotros somos personas que siguen adelante a pesar de no tener ganas, a pesar de no tener ánimo, Dios nos pondrá delante de personas de gran importancia. Amén. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener. Y la fe y la confianza de que Dios va a poner personas justas delante de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a esforzarnos al máximo y damos lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros empezamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, personas te empiezan a ver, personas ven tus dones y también te dicen: ¿sabes qué? Yo quiero a esa persona que trabaje para mí, porque veo que esa persona va a ayudarme a mí, va a multiplicar lo que tengo, y no solamente eso, sino que también lo va a saber cuidar. Amén. Una frase para recordar: no te molestes en decir al mundo quién eres, demuéstralo. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? No tenés que estar diciéndole a todo el mundo: soy cristiano evangélico pentecostal en la iglesia de la casa del Alfarero, yo me congrego. Amén. Tenés que demostrarlo, ¿sí? ¿Con qué? Con el ejemplo, con tus hechos, con tus actos. Amén. Ser un cristiano de corazón, ¿sí? Amar a Dios. Amén. Que eso sobre todas las cosas. Amén. Otra frase: si fallas, no conocerás jamás cómo verdaderamente corregirte, ¿sí? Si vos no fallás en el transcurso de tu vida, ¿cómo vas a poder aprender a corregir esos errores en tu vida? ¿Sí? No estamos hablando de caer en pecado, ¿sí? Estamos hablando de intentar cosas nuevas y que tal vez cometiste algún error y fallaste, ¿sí?
pero Dios te da una nueva oportunidad para que vos te levantes y empieces a seguir, amén. Enfócate en objetivos a corto y a largo plazo, amén. Que esos objetivos sean tan grandes, pero tan grandes, que Dios entre en medio de cada uno de esos objetivos, amén. Y aunque parezca inverosímil cada una de esas cosas, Dios lo va a empezar a hacer real, amén. ¿Será que tenemos miedo de aumentar nuestro potencial? ¿Será que tenés miedo de aumentar el don o el talento que Dios te dio? ¿Miedo de lograr ciertas expectativas? ¿Miedo al fracaso? ¿O simplemente será vagancia? A afrontar nuevas responsabilidades y aún más que se suman con las que Dios te da. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que cada uno de nosotros tenemos que escuchar cuando nosotros nos paremos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, cada una de las cosas que vos me diste, cada uno de los talentos que vos entregaste a mi vida, cada una de las responsabilidades que vos diste en mis manos, yo no solamente me las quedé, sino que también las multipliqué. Y no solamente esto que vos me diste, sino que tengo para darte el doble. Amén. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que dar. Amén. Esta tarde te invito a que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y de tu alma? Te invito a que levantes tu mano en esta tarde. Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.